Fernando Tuesta, ustedes lo conocen perfectamente, él ha sido presidente de la comisión que planteó una integral reforma política en nuestro país, es que duda cabe quien más conoce estos temas en nuestro país. Ha tenido la gentileza de aceptar nuestra llamada a esta hora de la mañana. Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Glatzer? Muy buenos días. Quisiera yo comenzar preguntándote por un incidente muy concreto, pero que refleja un problema de fondo, sin lugar a duda. Ayer en la Comisión de Constitución en el Congreso, por tercera vez se ha dejado de lado la discusión sobre si la alternancia, ¿no es cierto?, dentro de las agrupaciones políticas de cara a el proceso electoral que se va a desarrollar el próximo año, se va a finalmente producir, es decir, si se va a revertir o no la decisión que ya tomaron. Eso, digamos, qué cosa refleja concretamente y qué crees tú que va a pasar desde una perspectiva lo más objetiva posible, que es como tú permanentemente abordas estos temas. Mira, Glatzer, efectivamente, por tercera oportunidad se ha suspendido la votación en relación a un predictamen que en principio parecía consensuado, pero al final no fue así. Acá hay un tema. En realidad, este tema de paridad alternancia, el tema en general sobre la mujer en la política, es un tema bastante incómodo para muchos parlamentarios, no digo bancadas, digo parlamentarios, ¿no? Ha sido toda una permanente, un permanente esfuerzo por persuadir, muchos de ellos evidentemente lo asumían con mucha sinceridad, pero te digo, a lo largo de los años, Glatzer, he estado presente en estos debates, digamos, al lado, siguiendo al Congreso de la República, y hay una resistencia enorme. Los argumentos que se esgrimen son empezar una discusión que nos retrocede años de años, son esos mismos argumentos enraizados, evidentemente, en una cultura claramente pues machista, ¿no? El argumento que en los últimos tiempos se coloca es en relación y en las redes sociales se repiten de manera tan alta en frecuencia, es acerca de la meritocracia, ¿no? Dice, las mujeres deben estar en los puestos por meritocracia, como si los hombres estuvieran pues en aquellos puestos por meritocracia, ¿no? Entonces, aquel filtro supuestamente eh, que produciría una calidad o aquel filtro que permitiría que estén los que gracias a determinados méritos en las listas, pues no es igual, ¿no? Hasta el mismo término, es un término que quienes lo usan no reparan, no se percatan o simplemente es una excusa para oponerse. Y entonces, dado el tema allí, algunos en el predictamen decían más o menos en pocas palabras lo siguiente: las listas parlamentarias estará conformada por hombres y mujeres de manera alternada y 50-50, pero sin usar el voto preferencial. Era realmente un predictamen que si se aprobaba iba a ser histórico, iba a ser histórico, ¿no? Porque en realidad conjugaban, por un lado, un tema de demanda de las mujeres, ¿no? Y por otro lado, eliminar un mecanismo corrosivo en general para las mujeres y en general, digo, para los partidos. Entonces, el día de ayer la discusión vino retrocediendo nuevamente. Algunos querían paridad, otros alternancia, otros no querían voto preferencial. Entonces, entre todos se cruzaron, ¿no? Y fueron apareciendo ya, repito, los mismos argumentos, donde el presidente de la comisión, Omar Chejade, que en este caso no solamente había prometido, sino se había comprometido, al igual que su partido, en llevar adelante, pero se quedaron sin voto, ¿no? Fuerza Popular, que en realidad se opone a todo tipo de reforma, por más que digan que no, en realidad su comportamiento es, no les gusta la reforma, ¿no? Y en este caso luego Podemos, a los que se sumó tibiamente, pero fueron alentados y así ocurrió. Acción Popular, no todo Acción Popular, porque hay desavenencias,
también y Somos Perú, con lo cual se quedaron solo las bancadas del Partido Morado, Frente Amplio y FREPAP, manteniendo el predictamen. ¿Cómo lo veo? La única posibilidad que pase es cediendo más, ¿no? ¿Qué van a ceder? Mira, cualquier cosa que en realidad en su conjunto no va a tener el impacto deseado. Porque hay dos formas de hacerlo. O quitas una de estas partes, o yo diría de dos, o voto preferencial o paridad y alternancia, o lo que haces luego es decir, ahora no, sino el 26, ¿no? Todo pateando para adelante, ¿no? Eh, para cumplir, digamos, de alguna manera con esto que es un punto importante. En un debate en general, digo en general sobre la reforma, que más allá de las buenas voluntades de algunos congresistas, del mismo Omar Chejade que quiere, claro, como presidente, tratar de armonizar, pero yo lo veo con preocupación lo que va a Ujú. salir, ¿no? Porque si esto no sale, lo otro menos todavía. Sí, pues, y tú has puesto, Fernando, una magnífica, has presentado de buena manera el contraargumento a eso que efectivamente en las redes, y me parece que es parte de todo un movimiento que se ha generado ahí para evitar que se produzca este cambio, en torno a que, claro, si uno dice que todo es por mérito, eso quiere decir que los hombres que están ocupando cargos importantes los tienen, ¿no? Y eso se contradice muy claramente con, por ejemplo, un episodio que ha pasado, que hemos podido apreciar hace no mucho tiempo con la lógica de los hermanitos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ellos auspiciaban en esta red que tenían la posibilidad de llevar a sus amigos para ocupar cargos importantes. Y evidentemente ese hecho concreto que revela un poco de cómo muchas veces en los partidos políticos y en otros lugares también se definen las cosas, no le permite a ninguna persona acceder por sus méritos, sino por la cercanía que puede tener con el que finalmente decide. Y si uno se aplica entre que hombres y mujeres, porque aquí la red era, no decir totalmente, pero centralmente varones, miren ustedes todo lo que nos podríamos estar perdiendo en esos espacios que mujeres decentes pudieran haber ocupado. Pero eso es, pues, o sea, esto interpela. Por eso, o sea, el problema no es si le quitas o le pones cositas a la discusión, es una interpelación directa a la manera como ellos han vivido y hecho las cosas hasta ahora, ¿no? Y eso, entonces, por los tiempos, ¿cuánto tenemos para realmente avanzar o dar ya definitivamente por cerrado esta posibilidad en cualquiera de dos modalidades? Porque pasarlo al 26 o modificarlo, la verdad, distorsiona o difiere con lo que ustedes han planteado. Mira, Glatzer, entre estas discusiones que muchas veces se regresan en el tiempo, y no te digo al Parlamento anterior, sino mucho más, hay pues un doble esfuerzo. Pero lo más preocupante es que creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que la política no puede seguir siendo ni sus reglas lo mismo que hasta ahora. Porque las reglas que teníamos incentivaban o permitían lo que tenemos ahora, lo peor de la política, o uno de los momentos peores de la política. Y entonces que nos digan qué cosa van a hacer finalmente si ya se oponen definitivamente a la reforma. ¿Cuál es su reforma? ¿Cuál es su reforma? O sea, ¿cómo piensan llegar al 2021? Que por obra y gracia, qué sé yo, divina, todo cambia porque es el bicentenario. Para nosotros el bicentenario en realidad era también, digamos, un año simbólico para construir, decíamos, una democracia justamente el bicentenario. Las reglas por sí solas no es que cambian el mundo de un momento a otro, pero sí permiten, por lo menos, encauzar en mejores términos la política. Y por otro lado, también lo que permiten es desincentivar a aquellos que justamente han vivido de esta mala política. Incentivar y atraer a aquellas personas que de buena voluntad y gente de calidad pudiera reingresar a la política. Esa era nuestra pretensión y por lo tanto el paquete de medidas de reforma tenía una lógica integral que acá se desbarata. Ya el Congreso anterior también lo hizo, pero en este caso
con mayor, en realidad, profundidad, porque se están tomando partes, porque se deciden. Entiendo de que no existe una mayoría clara, entiendo que hay una necesidad de acuerdos, pero entonces ves pues la calidad de la discusión, ves las posiciones de determinados partidos, sus líderes, ¿no? Sus líderes no están orientando, nuevamente entre el partido y la bancada hay una diferencia enorme, los líderes pueden hablar por acá, y las bancadas, cuando digo líderes, quiere decir que están fuera del Congreso, ¿no? Y las bancadas van en otro sentido, ¿no? Entonces, Sí, eh, ahora, pero hay un doble discurso, Fernando, en eso, sino, para llamarlo en los términos correctos, por lo menos de mi perspectiva, pues una hipocresía en lo que se dice y en lo que concretamente se hace. Porque recordarás, en medio de el planteamiento que ustedes hicieron y la discusión posterior y la oferta electoral en la última campaña, pues estos temas aparecían en varias bancadas como un asunto que iba a circular de una manera un poco menos compleja, digamos. Pero sin embargo, cuando les toca ya decidir, cambian de opinión, ¿no? Porque finalmente tú has dicho que los tres partidos que han quedado, que son el Frente Amplio, el Partido Morado y el FREPAP, y están fuera Acción Popular en buena medida, Alianza para el Progreso, que son partidos que en algún momento se pronunciaron ya de manera adecuada, porque hay personas dentro de su propia bancada que venían impulsando esto, pero sin embargo a la hora ya de resolver no lo hacen. ¿Qué cosa es lo que prima entonces dentro de las agrupaciones para tener un discurso y al final votar en el sentido contrario a lo que inclusive han ofrecido? es que la reforma política terminó siendo en la campaña eh, una buena palabra, un buen término, lo políticamente correcto, ¿no? Y entonces todos lo decían, pero el tema era que no decían exactamente, salvo generalidades, eliminar la inmunidad parlamentaria, dos o tres cosas que pudieran contentar pues al público, ¿no? Pero todos se comprometieron. Pero una vez, casi inmediatamente juramentado, comenzaron a aparecer cómo ellos entendían la reforma y cómo entendían era negar la reforma, era negar la reforma. Y los primeros proyectos de ley, ¿qué cosas fueron? Por ejemplo, habló el presidente de la República que él creía que no era conveniente, me pareció que no debió decirlo, que no quería conveniente, que sean primarias este año. Ese mismo día se presentaron proyectos de ley. Los proyectos de ley requieren una elaboración, digamos, un estudio, un diagnóstico, que, terminado eso, produce una fórmula normativa. ¿No? Ese mismo día lo presentaron. Y tú lees las exposiciones de motivos, en algunos casos descriptivas nada más, ¿no? No es que de ahí, con una lógica argumentativa, terminas con un producto que es la norma, simplemente hay pandemia, ergo hay que postergar, se acabó, ponerlo en pocos términos. Sí, Y pues entonces era va a terminar siendo negar, la pandemia. Entonces, Fernando, ¿crees tú la justificación para no avanzar? O sea, en alguna medida, totalmente, ese va a ser el total. pretexto. Mira, lo he escrito desde tiempo atrás, en el sentido de que la pandemia como excusa, ¿no? El coronavirus como excusa. ¿Qué mejor excusa que eso? Porque si no estuviéramos debatiendo este otro punto, porque de lo que va ya de lo que están tratando, las elecciones primarias las han suspendido. Sobre esto probablemente no se apruebe. ¿Qué vamos a tener el próximo 21, por lo menos hasta ahora? Claro, no todo ha sido votado, no todo ha sido votado en el pleno, pero ¿cuál es el peor escenario? El peor escenario es que vamos a tener casi las mismas reglas, vamos a tener elecciones internas, no primarias, hechas como siempre lo han hecho, con dos vueltas parlamentarias, y a ver qué viene, y a ver qué viene. Y la probabilidad de que venga algo distinto a esto, sí, será distinto, pero no necesariamente mejor. Porque este es distinto al anterior, pero no quiere decir que sea mejor al anterior, ¿no? Sí, pues. Cada uno tiene sus características de no ser buenos. Cada uno tenía sus características, porque lo malo tiene múltiples caras. Y estamos viendo cuántas, ¿no? Entonces, Ahora, ahora, por Fernando, ¿y los ejemplo, tiempos y los plazos? mira, el propio Congreso, de algo que también nosotros habíamos propuesto, al decir que, escuchen,
el 8 de abril se terminaba todo tipo de modificación y por la reforma. Lo hemos discutido en tu programa también mucho tiempo. Y se postergó hasta septiembre. Está bien, dar tiempo para la discusión, pero este tipo de discusión, esta calidad de discusión, no necesita llegar a septiembre. Si vas a decir algo tan malo, lo vas a decir ahorita, en julio. El presidente de la República convoca elecciones en la quincena de julio, ¿no? Y si es cierto, puedes modificar las normas, te van a decir, y desde fuera, y no sin razón, oye, ya se convocaron las elecciones, no cambies. Ellos pueden decir, yo tengo hasta septiembre según ley, pero también te podrán decir como excusa, verdad, mejor no cambiemos porque el presidente ya convocó. Y entonces las mismas normas Sí, pues. para iguales o peores parlamentos hacia adelante. Ahora, el presidente de la República ha mantenido en su discurso la necesidad de hacer este cambio en particular y lo ha dicho en más de una oportunidad. Creo yo, en términos de su despliegue o su desempeño político, en buena medida convencido porque eso es lo que hay que hacer y por otro lado también me da la impresión en una lógica de llamar la atención a un Congreso con el que ha tenido ya otro tipo de tensiones. Pero eso no surte ningún efecto, es decir, no ha mejorado la relación Congreso Ejecutivo de cara a lo que quedó pendiente del Congreso anterior, ¿no es cierto?, que no quiso avanzar en esta reforma. ¿Y el presidente qué puede hacer? Insistir en el tema, en el discurso político. No podría hacer nada más. No tiene bancada, no tiene ninguna correlación en el Congreso. Cierto, pero es un presidente y un gobierno que tiene una alta aprobación. Y entonces, a diferencia de los otros temas, Glatzer, donde tú tenías que el Ejecutivo enfrenta al Congreso por medidas populistas, estas medidas del Congreso eran bien vistas también por la población. Medidas populistas, pues. En cambio, en este caso es distinto. Y el gobierno, yo no observo que tiene, ya no te digo la voluntad, pero por lo menos hasta ahora no se ha visto, digamos, encabezando el tema como antes lo hacía, con el mismo ímpetu. Se entiende que, claro, está concentrado en lo que ahora es lo principal del país, pero también sabe, o debe saber, tendría que saber, que los plazos apremian, la necesidad de tomar decisiones son fundamentales y la orientación de la reforma, ¿no? No puede quedarse callado diciendo que van a aprobar el voto preferencial, no puede quedarse callado cuando ahí se discute en el sentido de que estas cosas se van a postergar, porque ¿qué queda? Entonces, que la reforma simplemente fue flor de un día. ¿Qué significó la reforma? Si además, si antes era importante, ahora es más importante. Si antes había tiempo para discutir, ahora hay menos tiempo para discutir, entonces el gobierno tiene que tomar posición al respecto. Lo dijo en relación a paridad alternancia, pero nuevamente es pues solamente un tema, ¿no? Acá las cosas tienen que cambiar radicalmente, radicalmente. No podemos seguir teniendo la política que es la que tenemos hasta el día de hoy. Y no podemos hacerlo además porque si en época de bonanza económica teníamos una mala política, cuyos resultados entonces en las políticas económicas, etcétera, pudieron ser mejor, sin embargo frenado por la mala política, ahora no estamos en un buen momento económico y seguimos teniendo esa mala política, esa combinación es la peor combinación que podemos tener. En el Ahora, Perú, pero en concretamente, política, más allá de mantener en el discurso el énfasis de ya no solo el tema de la alternancia y la paridad, sino de la necesidad de la reforma política, estoy hablando del Ejecutivo, ¿qué más concretamente puede hacer? Porque ya entrando al último año de su mandato, no puede ni siquiera plantear cuestión de confianza, no puede hacer pero, absolutamente nada. Más bien, está ya en manos del Congreso que sí puede interpelar, inclusive puede censurar ministros. ¿Qué concretamente piensas tú, Fernando, que podría hacer el presidente en el mejor sentido del término, utilizando esa popularidad que tiene para encaminarla hacia una reforma en el ámbito político? mira, para empezar, pronunciarse sobre el tema, no, digamos, con un discurso en donde es solamente un paréntesis, pronunciarse sobre el tema y allí, pues,
de alguna manera algunos ministros tienen ciertas llegadas, algunos parlamentarios tienen buena voluntad, pero están siendo ensombrecidos, ciertamente en algunos casos, algunos que tienen un poco más de experiencia que los otros, porque lo que hay también, eso es cierto, Glatzer, hay un gran desconocimiento. Yo no hablo de la calidad, no digo que son más o menos inteligentes que uno, que el resto, etcétera. Acá no es un tema de inteligencia. Acá hay un problema de formación, acá hay un problema de inexperiencia tremenda. Y acá hay un problema también, claro, de irresponsabilidad. Tú ves la elaboración de algunos proyectos de ley realmente penosos, ¿no? Si está hablando incluso hay exceso de asesores, ¿qué asesores estarán contratando? Porque en el Parlamento, sobre todo los de carrera, hay muy buenos asesores, Glatzer, Es verdad. pero también hay la Sí, formación del político, ¿no? Hay la formación del político. ¿Qué es lo que quiere cuando uno escucha a los políticos hablando sobre el tema de paridad y alternancia, hablando de meritocracia, hablando que eso es un insulto para las mujeres, que en realidad las mujeres deben procurar con el mismo esfuerzo que todos? Bueno, ya es a estas alturas de la vida. Es una discusión porque es décadas atrás, ¿no? es verdad, Suponíamos, es ¿no? verdad. Que estamos en otro Ahora, momento, pero eso... sí, Fernando, quería, aprovechando también tu presencia para entrar a otros temas, lo que sí se ha restablecido es el voto para peruanos en el exterior, lo que es, digamos, una buena noticia que revierte pues una cosa totalmente absurda y perniciosa que se generó en el Parlamento anterior. Pero no se ha logrado determinar ya o terminar o llegar hacia donde algunos lo habían planteado, la aprobación de 4 curules más en el Parlamento para que puedan representar a esos peruanos en el extranjero. Sobre estas dos cosas, ¿cuál es tu reflexión, tu comentario? A ver, este tema tampoco les gusta. Tampoco gusta en el Parlamento. El Parlamento anterior, yo no quiero hablar de nombres, hubo algunos congresistas que encabezaban esta suerte de cruzada contra el voto de los peruanos del extranjero. Los peruanos en el extranjero son más o menos 1 millón de peruanos inscritos, ¿ah?, en los consulados. No estoy hablando de los peruanos que no están inscritos en los consulados. Bueno, ellos representan pues una porción importante, ¿no? Ellos no han dejado de tener derechos, siguen siendo peruanos. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los parlamentos anteriores, y sobre todo, y te digo ya de tiempo atrás, como la Constitución dice que el Parlamento está constituido por 130 ante 120, lo dice la Constitución. Entonces, si es que tú quieres colocar escaños para los peruanos en el extranjero, tienes que redistribuir la torta. Y algunas circunscripciones pierden. Lima, creo que Piura, por ahí. Y a ellos no les gusta. Obviamente perder, a nadie le gusta perder escaños. Entonces, el año pasado, la Comisión de Constitución, al entregar nosotros la formulación, tenemos una formulación normativa que estaba realmente bien cuidada, pero no se quiso hacer y tomar esto como base, y al no tomarlo como base comenzaron a escribir su propia formulación. Y en realidad yo sí creo que fue una omisión, pero una omisión irresponsable, porque era un párrafo. No es que les quitaban y no es que no les podían quitar porque era inconstitucional. En algún momento se tenía que resolver. Pues tú no le puedes quitar por ley a quienes tienen un derecho constitucionalmente, obviamente, Exactamente, adquirido. es una vergüenza ¿No? eso, Esto no claro. podía ser, esto no iba a pasar de ninguna manera. Tanto no iba a pasar que fue el Jurado Nacional de Elecciones, y no el Congreso, que dijo ahora en el 2026, votan como siempre. ¿Qué se ha aprobado el día de ayer como dictamen? Que voten como siempre, es decir, para los de Lima. O sea, no ha cambiado nada. Sin embargo, hay un proyecto de ley en donde se dice, hagamos entonces 4 escaños para los peruanos en el extranjero, lo cual me parece en general bien, porque es lo que corresponde. Sin embargo, la discusión es, oye, ¿cómo hacemos? Porque si los metemos esos 4, los 130 horas se reducen a 126, porque hay que redistribuirlo. Increíble. Entonces dijeron, vamos a hacer dos cosas. Vamos a cambiar la Constitución. Ya vamos a cambiar la Constitución. Pero ¿cómo quieren cambiar la Constitución?
van a decir, en vez de 130, que la Constitución dice 134. Yo advertí en mi presentación a la comisión, y se lo he hecho saber a varios congresistas, que si van a cambiar la Constitución, no pierden la oportunidad de, en vez de poner 134, simplemente dejen de colocar un número en la Constitución. Porque un número de la Constitución lo que hace es cerrar cualquier modificación. Y eso se pasa a la ley como en general son en las constituciones. El contraargumento es, no, la del 79 también decía el número. Sí, pero la del 79 decía un número, que era 180 diputados, 60 senadores cuando teníamos 8 millones de electores. 8 millones de Exactamente, electores. exactamente. El tercio de lo de ahora. Ahora somos 25 millones para 130. Somos en el mundo el penúltimo país subrepresentado. Este es algo que yo vengo personalmente señalando de hace Es mucho verdad, es tiempo. verdad. Entonces, Ahora, lo que pasa es que, piden, Fernando, no es pues esa postura que tú expresas y lo haces con solvencia hace, es verdad, muchísimo tiempo, resulta, claro, impopular en situaciones de esta naturaleza, porque la gente dice tener más de estos que tenemos, y en eso los partidos políticos no se han preocupado de mejorar su capacidad y su calidad de representación, pero efectivamente deberíamos tener mucho más representantes. Uno cuando dice, he votado por Lima, pero ¿quién de los 36 de Lima te representa? Uno no sabe quién te rinde cuenta, con quién te reúnes, a quién le mandas tus propuestas, nada. Pero ya, efectivamente lo están haciendo, ya pero sé por bien eso, tú, y por eso es claro, muy importante conversar contigo, Fernando, porque conoces muy bien el tema que te dicen, mira, no quieren perder 4 y por eso le van a sumar 4. O sea, no es voluntad de mejor representación, sino es no me quites el negocio. y quiero cumplir contigo. No me quites y quiero cumplir contigo, que es una demanda antigua. Pero entonces, he señalado que el hecho que le quites a la Constitución no es que se desborde el número de congresistas hoy, No, pues, sino que progresivamente vamos a ciertos niveles más proporcionales. Nada más. Ya, si quieres, ahora para el 2021 que sean 134, pero que no esté en la Constitución, que esté en la ley orgánica. Y con eso das pie para adelante en una discusión mucho mejor. Incluso abres otra posibilidad para una mejor representación con el diseño de circunscripciones, dividir Lima, etcétera, ¿no? Pero la Constitución lo que hace es haber cercenado el Parlamento al tamaño menor que el de Ecuador, Bolivia, Chile, países mucho más chicos. Y cuando el argumento es, pero no queremos más de estos, porque tenemos el peor parlamento, pregúntale pues a los vecinos si es que están contentos con sus parlamentos. Ellos pues, también tendrían que reducir su número, y casi en todo el mundo tendrían que reducir el número, si se trata del gusto de la gente. Pero ¿sabes qué? Y quizá en otro momento podemos discutir, Glatzer, la discusión está mal planteada. ¿En qué sentido? En que planteas el número total. Pero tú le dices a los de Pasco, Pasco tiene 2 congresistas, y le dices, ¿usted conoce a los de Pasco? Sí, fulano y mengano. Los dos pueden ir y por lo menos visitar a un territorio tan extenso como es Pasco. ¿No sería mejor tener más congresistas, usted que es de Pasco, para que usted pueda tener una relación más directa? Porque en realidad es muy poco lo que se tiene, y de repente te van a decir que sí. Y de repente el de Madre de Dios te van a decir, ustedes tienen uno. Y por más que tienen poca población, es un territorio pues extremadamente grande. Ningún congresista puede hacer una buena labor así. Pero entonces, si entras por el lado de que cada uno necesita, la suma te va a dar más. Pero si empiezas sí. la discusión con que la suma es tanto, te van a decir, yo no quiero más. Y es entendible que la gente así lo exprese. No, no, además, por eso te digo, pero es muy pernicioso y peligroso ese juego que hace el Congreso, porque si es que se trata de gustos de la gente preferiría, que yo mayoritariamente en este país, cosa que yo por cierto no comparto, que desaparezca el Congreso. Y punto, porque Realmente, la gente preferiría que no haya ningún tipo de relación, sobre todo si lo hacen de esta manera. Tengo que terminar, Fernando, preguntándote por otro tema. El otro día conversaba con el presidente de la Junta Nacional de la Justicia, y ellos están en el proceso ya de selección de jefe de RENIEC y jefe de OMPE. Nada más ni nada menos, ya de cara a un proceso que es ahorita.
y tiene ojalá que ser gente que elija con experiencia, porque no puede entrar pues a improvisar y a ver qué cosas van a hacer, es muy peligroso. ¿Tienes tu confianza en que se haga bien, se está haciendo bien, te parece que se está haciendo de la manera como tú consideras correcta hay que hacer esta elección? Hay por lo menos algunos mensajes. Yo creo que la gente que ahora compone la Junta Nacional de Justicia es gente muy respetable, ¿no? Su presidente está llevando, creo, a cabo muchas de las recargadísimas ya funciones que tienen y encargos. Uno de ellos es este. Lamentablemente la pandemia pues hizo que no en medio de la necesidad del concurso esto se postergara. Pero, por ejemplo, eh, publicaron un reglamento para la discusión pública, ¿no? Se entregaron una serie de opiniones y está mejorado. Ese reglamento es mucho mejor de todos los que han habido, mucho mejor. En segundo lugar, la forma como se va a llevar la evaluación, totalmente transparente. A mí por lo menos me reporta, digamos, no solamente una esperanza de que esto sea así, sino porque la propia Junta Nacional de Justicia creo que tiene claro que este es, digamos, su primera prueba. Y esta primera prueba, para lo que se viene, que ya es lo grande, me refiero a nombramiento, ratificación, revisar las resoluciones del CNM anterior, etcétera, tienen cargos pues grandes. Y ellos son conscientes que esto lo tienen que hacer bien. Ahora, si eso es así, y si hay mensajes claros, esperemos que se presenten buenos candidatos. Porque lo que ha habido en los procesos anteriores era de repente los improvisados, ¿no? Aquellos que vamos a ver cómo se hace, y el mensaje que anteriores Consejos Nacional de la Magistratura daban era que no necesariamente tenías que ser el mejor, sino que ya había pues estos acuerdos tras bambalinas que llevaron a la elección sobre todo del último, ¿no? Donde aparecían muy atrás en las evaluaciones y de repente ganaban la elección, ¿no? Ahora, ¿qué se necesita para un jefe de OMPE RENIEC? Uno, a estas alturas de este siglo, recompuesto los organismos electorales desde las elecciones del 2001 en adelante, 20 años ya, hay una comunidad de expertos electorales y del RENIEC que pueden postular y ojalá que lo hagan, ¿no? Sería muy bueno que se presenten candidatos y que sea pues una competencia entre buenos, ¿no? Y no escoger pues al menos malo, porque tampoco no hay mucho tiempo, Glatzer, porque tienen Exactamente. según el panorama, ya juramentar en agosto, ya con las elecciones encima. Me refiero al cronograma ya establecido. Y lo peor, y esto sí es un problema, ya no de la Junta, sino para quienes van a ser elegidos, en medio de un Congreso en donde las reglas todavía no son totalmente claras y no se sabe qué van a cambiar hasta septiembre, ¿no? Entonces, este es un tema que creo que también hay que relevarlo en el momento en que aparezcan los candidatos. Obviamente que hay que observar, hacer el seguimiento como corresponde en todo concurso que busca elegir autoridades de tal importancia como es jefe de la OMP y jefe de RENIEC. No, además, Fernando, y aquí tengo que terminar con el antecedente reciente de que la elección última que hubo del jefe de la OMPE estuvo hecha por ese CNM claramente comprometido con lo que el Ministerio Público hoy día entiende eran redes criminales y que finalmente por un escándalo tuvo que salir y felizmente ya se le aceptó, digamos, ya eso está saneado para que se pueda convocar, han tenido que sanear eso. Y dicho sea de paso, el señor José Luis Cabaza, que era uno de los que se dice operadores y vinculados a estos movimientos, acaba de salir arresto domiciliario producto del COVID-19. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, el COVID-19 puede ser, digamos, Quiero la agregar, justificación para otra vez regresar a épocas que ojalá hubiésemos superado ya con alguna solvencia, ¿no? Tengo que terminar, gracias, Fernando. A ver, tus últimas palabras para terminar. solamente esto. José Luis Cabaza, yo lo cesé en diciembre del año 2000. Y él era cabeza de una mafia en los organismos electorales. Nosotros descabezamos esa mafia. Él fue a parar nuevamente a la cárcel inmediatamente después. Reapareció años después, cuando pensábamos que había perdido poder. Y no había perdido poder, sino había ganado más todavía.
porque había logrado tejer una red muchísimo más amplia que comprometía a aquel CNM, entre otros. Una lástima. Pero esperemos que, y ahora la Junta Nacional de Justicia, con quien tenemos, creo, la esperanza que haga un buen concurso y que se presenten también profesionales competentes y el concurso sea un filtro para dejar de lado a muchos de estos aventureros que muchas veces se presentan. Fernando, muchísimas gracias, como siempre, por tu Gracias. participación tan esclarecedora, tan clara, tan concreta, que nos permite ver realmente la dimensión de los problemas y temas que ojalá afrontáramos con mayor responsabilidad. Muchísimas gracias, muy amable, que te vaya muy bien. Ha Gracias a sido ti. Fernando Gracias. Tuesta que ha conversado con nosotros